Participantes: Mamani Mercado Fernando, Johnny Kenayata. Como cultura quechua vamos a dar a conocer los aspectos más importantes y los eventos y las costumbres que practicaban con mayor frecuencia los quechuas. Como historia y antecedentes, la cultura quechua en Bolivia es una de las culturas más grandes que ha resistido a la invasión colonial, no solo en la invasión material, sino también en lo intangible, que es lo cultural, espiritual, intelectual. Esto es desde hace 500 años atrás. Se podría decir que en la actualidad la nación quechua en el estado provincial se encuentra fortalecido y se sigue practicando nuestros usos y costumbres más que antes, más con la aplicación del modelo productivo sociocomunitario productivo. Se fortalecen los saberes y conocimientos de la cultura quechua. También cabe mencionar que los quechuas tenían su propia concepción en el tiempo y del espacio, que estaban representados en tres mundos, se podría decir, que es el Caipacha, que significa nuestro mundo, donde viven los seres vivos, y también que es el Hanajpacha, que quiere decir el mundo de arriba, que estaban habitadas por los dioses y los santos, el sol, la luna y las estrellas, que lo denominaban como un mundo de la gloria. Y también que es que cada comunidad tenía un santo, un patrón que le rendían un culto. La cultura quechua son todos aquellos pueblos indígenas originarios que se asentaron en lo que es actualmente los países Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y gran parte que es el Perú. Esto se llama quechua por su particularidad de que hablan el quechua, ¿no? Lengua quechua. Esta lengua está familiarizado principalmente en el Imperio Incaico. Como mencionabas, mayormente se habla en los países que es Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, y gran parte de que es Perú. También cabe mencionar que en el censo del 2001 en Bolivia se estima que los habitantes eran 2.283.465 habitantes en ese entonces, que es el 2001. ¿Cómo estaban organizados políticamente la cultura quechua? La historia del imperio quechua comprende desde hace 1200 después de Cristo hasta el 1500-400 antes, después de Cristo. Es decir, que el gobierno de Manco Cápac hasta el último, que es el Atahualpa, para la llegada de los españoles en sí. El imperio quechua se llama Tahuantinsuyo, que significa la tierra de los cuatro suyos, que comprendía los cuatro partes, que es el Chinchasuyo al norte, que el Contisuyo sobre las costas del Pacífico, Antisuyo, que es la selva al este, y el Collasuyo, que es el altiplano al sur. El gobierno del Tahuantinsuyo tenía una forma dual
que reflejaba en el Cusco, que estaba dividido en Urincusco y Amancusco. ¿Cómo estaba organizado económicamente? Como económicamente la cultura quechua se basaba fundamentalmente en la actividad agrícola. El trabajo era colectivo de manera igualitaria. La producción se repartía de manera igualitaria, como se puede decir, de la siguiente manera. El Inca y la nobleza, para los sacerdotes cultos o dioses, para los viudas y huérfanos, y para lo que resta para el pueblo. ¿Cómo estaba organizado económicamente en Bolivia, la cultura, específicamente en Bolivia, la cultura quechua? Su principal actividad económica era la agricultura y la ganadería, pero la base fundamental de su economía era la producción de la tierra. La variedad de productos agrícolas que estaban condicionados acorde a los lugares que estaban asentados cada habitante, se podría decir, o cada quechua, ¿no? En estos producían, como mencionaba, su producción fundamental era la tierra, donde producían maíz, papa, oca, papaliza, trigo, hortalizas, cebada y quinoa. También una de las actividades principales que se dedicaba en el altiplano eran la crianza de camélidos, ovinos y bovinos, y también en la agricultura, que es esencialmente el cultivo de tubérculos, como ya mencionaba, papa, oca, cereales, quinoa, cañagua, cebada. Organización social. ¿Cómo estaba organizado de manera socialmente? Los incas se caracterizan por una organización diferente a clases sociales. Estaba organizado por el Inca, la nobleza, los sacerdotes, los militares o yanaconas, el pueblo. El Inca estaba a la cabeza de toda la sociedad, tenía el poder absoluto, a la cabeza de la pirámide, con todos los privilegios, con los hijos del sol. La nobleza, esta clase social formada por todos los parientes del Inca o reconocimientos como nobles por el Inca. Los sacerdotes tenían la misión de mantener la religión actual, hacer ofrendas rituales a sus diferentes dioses. Los militares o yanaconas, ellos se dedicaban exclusivamente a la actividad de la guerra. En ocasiones también llegaban prisioneros que eran prisioneros de guerra. Si encontraban prisioneros de guerra, estos eran a los prisioneros se les perdonaba la vida, pero eran sirvientes de toda la vida hasta su muerte. Y el pueblo
era la mayor parte de la población que se distribuía de los diferentes trabajos comunales. Entre mujeres también se distinguen las clases sociales. También se encontraba, como dije, también se distinguían las clases sociales en el pueblo. Primero se encontraban las ñustas o concubinas del Inca. Luego estaban las escogidas para educarse en centros religiosos. Organización social en Bolivia. ¿Cómo estaba organizado socialmente la cultura quechua en Bolivia? Tenían comunidades, se basaban en familias, las mismas estaban sustentadas en la estructura del ayllu. La estructura del ayllu estaba representada principalmente por la economía sostenible y una jerarquía política y administrativa. Para poder llevar una convivencia pacífica entre ellos, se basaban en 3 principios principales, que eran Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; Amaquella, no seas ocioso o flojo, ¿no? ¿Cómo estaba organizado religiosamente la cultura quechua? La religión de los quechuas era politeísta, creían en un Dios supremo que era el Viracocha. Divinizaron la naturaleza como ser el Inti que era el sol, el Quilla, la luna, y el Illapa, el rayo. Se puede decir que religiosamente los quechuas adoraban que son al sol, la luna, el rayo, eran sus dioses en sí, ¿no? Danzas o se puede decir actos festivos que practicaban los quechuas eran el fiesta de Inti Raymi. Se realizaba cada solsticio de invierno, 24 de junio, en el hemisferio sur. También se podría mencionar que uno de los danzas más importantes que practicaban era el tinco. Es un ritual andino, una danza folclórica que mayormente se practica en el departamento de La Paz, que la palabra tinco significa un encuentro de todos, y también que practicaban la danza Ayarichi del pueblo Yampará. Es una danza indígena que se ejecuta en la zona quechua. Esta danza se instrumentaliza únicamente con los sicus y huancaras. Estos son tocados por varones quienes vestían una indumentaria multicolor. Eso sería según mi intervención.